Bueno, pues nada, bienvenidos otra vez, bienvenidas y bienvenides a este tipo de jornadas que estamos organizando a través del Salón del Cómic en la NAU. Y bueno, pues esta es la tercera que hacemos. Va a ser para cerrar la jornada en cuanto a jornadas de autoedición y herramientas que van de la mano con todo lo de la publicación independiente, el fanzine y diferentes tipos de historias, incluyendo el archivo. Entonces, para concluir, queríamos invitar aquí a Juan Cruz, que es archivero de la FAL, que es la Fundación Anselmo Lorenzo, que está cerca de Madrid, o en Madrid, se puede decir. Y entonces, qué mejor que viniera él y que pudiese hacerlo aquí, porque así nos puede explicar un poco, pues, tanto el funcionamiento de tener un archivo, un poco cómo generan todo este tipo de documentación, cómo la conservan, cómo la mantienen y qué perspectivas ven a futuro con el funcionamiento de, pues, de este archivo, ¿no? Que no solamente se enfoca en cómic, pero como también hay cómic, pues era interesante poder hablar de ello. Entonces, pues qué bueno que vienes, Juan. Sí, pues lo primero, gracias Alex por invitarme y por cerrar esta jornadita. Yo lo que he pensado es hacer un pequeño planteamiento sobre, sobre archivos, memoria, fanzines y demás. Y bueno, todo lo que queráis preguntarme o podemos intentar hablar entre nosotras para, para que sea algo más Más constructivo, ¿no? fluido. Más fluido. Voy a bajar aquí para poder verte de Sí. frente. Y gracias Alejandro, gracias también a todos los compañeros que me acompañáis, ¿vale? Como dice Ale, soy el archivero de la Fundación Anselmo Lorenzo. La Fundación Anselmo Lorenzo toma su nombre de Anselmo Lorenzo, que fue un internacionalista eh, español, toledano más concretamente. Fue uno de los fundadores del movimiento obrero en España, fue miembro de la Primera Internacional, se alojó en Casa de Marx, fue el delegado de la sección española de la Primera Internacional y fue uno de los máximos responsables de que la sección española de la Primera Internacional pues fuera de carácter antiautoritario, que entendiese que los trabajadores nos teníamos que organizar al margen de los partidos políticos y estuvo presente en el Congreso de Fundación de la CNT. Y esta fundación, que es la Fundación Cultural y el Centro Documental de la Confederación Nacional del Trabajo, pues es el archivo donde yo curro, ¿vale? Yo soy historiador de formación, pero trabajo desde los 25 años aproximadamente en archivo histórico y yo me incorporé en el año 2015, a finales de 2015, en este archivo, que es un archivo muy particular, que es quizá el segundo archivo de todo el mundo relacionado con la historia del anarquismo, con el presente del anarquismo, y uno de los más importantes también de la historia del movimiento obrero. Quizás sea pues, uno de de los primeros en el Estado español, aunque la FAL tiene como una serie de particularidades que hacen que sea mucho más que un archivo. Os describo básicamente qué es la fundación, luego podéis hacerme las preguntas que estiméis oportuno. La Fundación Anselmo Lorenzo se fundó en el año en el año 87. Tiene dos sedes, una sede institucional que está en Madrid. Ahí es donde hacemos tenemos una librería, una biblioteca, tenemos espacios de formación, tenemos una sala de exposiciones, se hace toda la actividad cultural ahí, que se suelen hacer en torno a dos actividades a la semana, se deja el espacio para que lo utilicen colectivos externos, allí se asamblea el 8M de Madrid, se hacen jornadas de antipsiquiatría, es decir, es un espacio que lo utiliza la CNT, la Fundación Anselmo Lorenzo y todos los colectivos que más o menos convergen con nuestros fines o que no tienen principio autoritario ni están vinculados directamente a partidos políticos, se les puede dejar el espacio sin mayor problema. Esa sede que está en el barrio Embajadores, que es una sede bastante grande, se complementa con que es donde se hace toda la difusión cultural. En esa sede solo está, digamos, la parte perteneciente al centro documental, solo es la biblioteca, el fondo de folletos
y donde se atiende a los investigadores que consultan documentación digitalizada. ¿Por qué? Porque toda la documentación de archivo la tenemos en Juncler, que es un pueblo de Toledo que está como unos 35 minutos de Madrid. De sede a sede se tardan 35 minutos y ahí tenemos 2 naves industriales. En una de esas naves industriales está el depósito de conservación, que está completamente climatizado, en unas condiciones de conservación óptimas, y hay una sala también de atención a los investigadores y están todos los espacios de trabajo, digitalización y demás. Entre los 2 fondos, no os quedéis solo con el de Madrid o con el de Juncler, entre los 2 fondos, entre los espacios, perdón, tenemos una biblioteca de en torno a unos 9.000 ejemplares catalogados, que es una biblioteca bastante pequeña, si se compara, digamos, con otras bibliotecas especializadas. La ventaja de nuestra biblioteca, que es una biblioteca de conservación patrimonial fundamentalmente, es que ahí se conservan obras, por ejemplo, ni Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional conserva la mayor parte de su fondo a partir de 1957, que es cuando se crea la ley de depósito, y previamente a eso, que es cuando el movimiento libertario era fuerte en el Estado español, pues es muy difícil que Biblioteca Nacional pueda tener algunos de los materiales que tenemos nosotros. De tal forma que nuestra biblioteca, que está al servicio de las investigadoras, pero que tiene sobre todo el valor de esa conservación patrimonial, se suele utilizar pues para reediciones de obras no solo de anarquismo, sino de temáticas vinculadas al movimiento obrero o a temáticas colaterales al movimiento libertario. A tal punto, por ejemplo, que para editar ahora una de las cositas que vinculadas con biblioteca que estamos viendo que es probable que se reedite es una obra no demasiado conocida de Federica Montseny. Es probable también que se reedite una de las primeras obras de divulgación para el aprendizaje del Esperanto, que son textos que son prácticamente inencontrables, por lo menos en el Estado español, porque por fuera del Estado español casi todas se pueden encontrar en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que ese sí que es verdad que es el mayor archivo de anarquismo que hay a nivel mundial, ¿vale? Ahí ya os digo, en la sede de Madrid tenemos la biblioteca, tenemos el fondo de folletos que está muy vinculado con esta charla. Tenemos una colección fotográfica de en torno a unas 1.700 fotografías del periodo de Guerra Civil y tenemos fotografías posteriores al 1939, tenemos en torno a unos 7.000 positivos, 7.000, 8.000 positivos que se están catalogando ahora, que son fotografías de todo el exilio, de los 70, pues prácticamente hasta nuestros días. Tenemos una de las bazas fuertes de nuestro fondo, que es muy conocida y es bastante utilizada, es también nuestro fondo de carteles. Carteles de guerra civil tenemos muy poquitos, tenemos 32 carteles, que además esos carteles los recuperamos vía Fundación Pablo Iglesias, porque la mayor colección de cartelería de la guerra civil la sigue teniendo hoy en el Centro Documental de Memoria Histórica de Salamanca, que como sabéis es un archivo que se creó con fines represivos, lo creó un nazi. Y sigue siendo un centro que conserva muchísima documentación del CNT. Esa documentación está reclamada judicialmente y está ganada. Lo que pasa es que por muchas excusas y por mucha historia burocrática y política, el CDMH no nos devuelve la documentación. Esa colección de cartelería se compone de en torno a unos 7.500 carteles distribuidos en 2 fondos, la colección propia de la Fundación y el Fondo Luis Moreno. El Fondo Luis Moreno es un fondo valiosísimo que coge todo el arco político y sindical y social de la transición desde el año 1973 hasta el año 2002. Imaginar ese arco que puede estar conformado desde organizaciones nacional revolucionarias nazis creadas en los 70 hasta asambleas de trabajadores pequeñísimas, carteles de cineclub de los años 70, de movimientos sociales. Es un compañero que desde el año 73 hasta el año 2000 y poco se dedicó a arrancar carteles de las paredes, a poner una esquinita donde lo había arrancado y formó una colección de cartelería impresionante que se está catalogando ahora. Por fuera de esa colección, que está formada por 1.200 carteles, tenemos una colección de la colección propia de la Fundación, que se está catalogando, que estamos aumentando, digamos, los niveles de descripción, que está compuesta por unos 5.100 carteles, de los que hay 11.000 copias. Hay una media de 2 copias por cada cartel.
De un cartel podemos tener 5 y de otro solo tener 1. Hay carteles internacionales, carteles de anarquismo, movimiento obrero, feminismo, memoria histórica, de todo el mundo, y es una colección valiosísima. Luego tenemos un fondo audiovisual muy potente, teniendo en cuenta también que tenemos otros fondos que no están, que son propiedad nuestra, es decir, que son propiedad de CNT, pero que no están depositados en nuestro archivo. Y me explico. Nosotros tenemos, por ejemplo, depositado en Filmoteca Española eh, toda la filmografía de guerra de CNT. Como sabéis, cuando estalla la Guerra Civil, la mayor parte de la industria cinematográfica queda en manos de la Confederación Nacional del Trabajo porque UGT no tenía presencia en el sector del espectáculo. Entonces CNT socializa la industria del cine, y esa socialización implica que todas las películas que se producen durante guerra, que son documentales de guerra, pero también son películas de ficción, incluso musicales, eh, son películas que pertenecen a la Confederación Nacional del Trabajo. De hecho, muchos de los documentales que veis, documentales incluso comerciales que veis ahora, veréis que al final los créditos aparece Fundación Samuel Lorenzo o Archivo CNT, porque nosotros seguimos gestionando ese fondo, pero ese fondo en concreto está depositado en Filmoteca Española, bajo un comodato. Y luego, por supuesto, pues tenemos quizás lo que más nos atañe, junto con otros fondos como los textiles, un pequeño fondo de museo, fondos de numismática. Tenemos otra de nuestras bases fuertes o de nuestros fondos fuertes, que es el fondo de publicaciones periódicas. Muchas de ellas podrían ser asimilables a los fanzines, ahora hablaremos un poquito de eso, que tenemos como, entre las dos hemerotecas que tenemos en torno a unas 6.000 publicaciones periódicas, ¿vale? Muchísimas consultas, y ahora diré, si queréis, podemos hablar un poquito de qué contienen, ¿no? Esto, en principio, independientemente, digamos, de la especificidad de nuestro archivo y de la diversidad y de la riqueza de sus fondos, no sería nada si esos fondos estuvieran muertos, si no se usasen. La fortaleza de Fundación Anselmo Lorenzo, a diferencia de otros archivos, es que sus fondos tienen muchísimo uso. Nosotros cerramos 2021, que es el último año con estadística de consultas cerradas, con 473 consultas de investigación. Consultas que llegan de todo el mundo, y para que hagáis más o menos un mapa de qué tipo de consultas son, pues puede haber a lo mejor un 20% de consultas que están relacionadas, por ejemplo, con familiares que están buscando a sus parientes, compañeros de CNT asesinados, compañeros de CNT que murieron en las cárceles, que murieron en los frentes de guerra y no se saben dónde están, compañeros que emigraron al exilio y que las familias han roto el vínculo y que no se sabe ni siquiera dónde está. Eso estaríamos hablando de un 20%, pero luego investigación universitaria, gente que está haciendo doctorados, chavales que están haciendo TFG, TFM, gente que está haciendo investigación en grupos de memoria locales, documentalistas que están haciendo pelis, investigadores de temas muy disímiles que tienen que pasar sí o sí por el movimiento libertario, aunque no les interese el movimiento libertario. Y me explico, hay gente que en un determinado momento les puede interesar el mundo del diseño y la publicidad, y esto es real. Son consultas que están vivas ahora mismo y tienen que pasar un poco por la historia, digamos, de la cartelería o del diseño gráfico anarquista, porque muchos de esos diseñadores e ilustradores emigraron, incluso algunos antes de guerra, emigraron a Latinoamérica y acabaron trabajando toda su vida en publicidad comercial, ¿vale? Ese es un poquito como las distintas vías que tenemos para poner nuestros fondos en uso. Eso al final, ¿qué es lo que implica? Pues que al fin y al cabo hay una documentación, un patrimonio documental que no está muerto, que está al servicio de la gente, al servicio del movimiento, de la idea, y el tratamiento documental que se le da es precisamente ese, ¿no? Que nuestras genealogías no desaparezcan, que la historia del anarquismo, que es tan particular en este estado y de la que tenemos que sentirnos tan orgullosos, le pese a quien le pese, no va a ser enterrada por su enterrador. Y eso se hace a través de documentales, a procesos de memoria en el que muchos de los que estamos aquí formamos parte, ¿vale? Para hablar un poco de fanzines, yo lo que pretendo un poco es plantear
una de las genealogías del fanzine. Una. Esa genealogía, que tiene que ver a lo mejor con la historia del formato ligero, del formato grapado, una de esas genealogías nos lleva a la literatura obrera. Nos lleva directamente a la producción de conocimiento y a la producción cultural de las organizaciones obreras. Yo no voy a impostar nada. Yo voy a hablar de producción obrera de carácter anarquista. Y cuando digo que esa genealogía es una genealogía directa y que creo que es muy interesante conocer para los fanzineros de hoy en día, incluso, ¿no? Es también para sentirse orgulloso de toda esa tradición, de toda esa genealogía. Como sabéis, en fanzines hablamos del do it yourself, del hacérselo a uno, del hacerlo uno mismo, del elaborar cosas con nuestros medios, publicaciones con nuestros medios, grapadas, fotocopiadas, con nuestra creatividad, con nuestros recursos, independencia. El movimiento libertario generó un do-yourself de clase. Y aquí vamos a hablar de un concepto clave en el mundo de la producción cultural ácrata, que es el concepto de autonomía y el concepto de autonomía de clase. ¿Qué significa eso? El movimiento libertario, que es un movimiento que pone un especial acento en no dejarse pastorear, en tener una capacidad de autoemancipación que implica adquirir conciencia por lo que uno lee, no por lo que le pueda decir un iluminado, un dirigente, no por un texto sagrado como puede ser el Capital o el Manifiesto Comunista, sino un proceso de autoemancipación que implica el esfuerzo por formarse y por formarse en colectivo. Eso el movimiento libertario lo tiene muy claro desde el principio. También tiene claro desde un principio que hay muchas formas de alienación, fundamentalmente está la económica, sí, otras formas de manipulación, de domesticación, que todas convergen en la dominación y en la explotación de los de abajo. ¿Cómo el movimiento libertario entiende que se puede combatir ese proceso de alienación, de explotación a todos los niveles? Es generando herramientas de conocimiento autónomas y construidas a la contra de la gran cultura. Y esto es algo clave, fundamental. El concepto de autonomía no implica generar herramientas culturales, fanzines, imprentas, periódicos, que permitan construir mundos paralelos. También hay, a finales sobre todo del siglo XIX, compañeros y compañeras que entienden que es difícil pelear contra el industrialismo, que es difícil pelear contra el capital en Europa. Y ahí hay un montón de proyectos, por ejemplo, no sé, los icarianos, miles de proyectos de gente que pretende establecer pequeñas comunidades, ¿no? Pequeñas comunidades utópicas o como se les quiera llamar, algunas no tan utópicas. Pero el movimiento libertario español, que es un movimiento eminentemente práctico, sin grandes teóricos, que trabaja sobre la idea de la mayoría social, ni siquiera sobre la idea del proletariado, sino asumiendo que gente que en ningún momento podría ser reivindicado como un sujeto histórico digno, ¿no? Por sectores marxistas o lo que sea, formaba parte de nuestra gente, en lo que se le puede llamar el lumpen, ¿vale? Trabajadores y trabajadoras informales, sin, que no forman parte de grandes centros industriales. Toda esa masa popular es, digamos, como el sujeto del que nace el anarquismo español, ¿no? Que es un movimiento muy particular, porque, como sabéis, el anarquismo español es un movimiento exitoso cuando prácticamente el anarquismo ya había sido arrasado.
el anarquismo, para que hagáis una idea, hasta 1917 tiene capacidad de contestación, tiene capacidad de articulación en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, con la Fora, en Italia, en Suiza, en Suecia, en Francia, en el sur de Francia, en muchos sitios. Pero después de la revolución bolchevique, sufre un proceso de laminación y prácticamente se ve minorizado, ¿no? Pero en España no. En España no. En España, en el año 23 llega la dictadura de Primo, la CNT se va a la clandestinidad y luego surge en el 31 y surge con 500.000 de afiliados. El caso es que en todo ese fermento, esta autonomía cultural juega un papel clave. Esta autonomía cultural implica los periódicos, ¿cuál es la cultura, digamos, del enemigo? ¿Cuál es esa cultura domesticadora? La cultura que está representada por la prensa burguesa, los intelectuales de la burguesía, pero también los intelectuales de la aristocracia y de la iglesia, las editoriales del poder, toda esa industria cultural que por un lado pretende domesticar a los sectores emergentes de la clase obrera, cuando además a eso se le suma que el mayor proceso de domesticación es el propio analfabetismo y la labor pedagógica de la Iglesia, que en este país siempre ha esgrimido valores de conservación. Esa idea de autonomía implica: montemos nuestras propias imprentas, elaboremos nuestros propios periódicos, juntemos a nuestros propios tipógrafos, a nuestros editores, a nuestros escritores, de tal forma que generemos un tejido autónomo cultural fundamentado en el mundo del libro y del folleto, que permita que pueda haber una cultura antagonista a la mayoritaria. Y eso lo consiguen. Imaginad qué implica que uno de los periódicos más leídos en Cataluña fuera Solidaridad Obrera. Un periódico construido para los fines de la revolución. Implica que la gente consumía, entre comillas, ¿no?, una literatura que le hacía generar una identidad de clase, una identidad revolucionaria y una identidad que se construía en base no solo a esos periódicos, sino en base a folletos grapados en pequeños materiales sencillos, que no le escribían solo intelectuales. Y esta es una de las grandes diferencias. Cuando hablamos de autonomía, hablamos también que las escritoras y escritores, por ejemplo, de la revista Blanca, eran obreros, eran manuales, eran tipógrafos, eran costureras, eran gente sencilla, que escribía y no eran intelectuales. Y eso implicaba algo muy, muy interesante que podemos ver en nuestros fanzines de hoy, que son algunos de ellos profundamente antiintelectuales, ¿no? En el sentido de que todo el mundo tiene capacidad para escribir, todo el mundo tiene capacidad para construir conocimiento. Pero ya no solo eso, hablamos de esa industria que, entendedme cuando hable de industria, no, es para dimensionar el asunto, ¿no? Dimensionar el asunto a lo mejor, que hablamos de la revista Estudio, una revista con una editorial creada en Valencia, una revista de la corriente anarquista individualista con la que empezaron a conocer un montón de cosas, por ejemplo, cuestiones de ciencia, cuestiones relacionadas con contracepción, con cultura general, con antropología. La revista Estudios se creó en Valencia en el año 27 como una continuación de la revista Generación Cociente, que era una revista no malthusiana, y esa revista Estudios tenía una editorial de la que llegaban a sacar 50.000 ejemplares de algunos títulos. 50.000 ejemplares, que algunos llegaban incluso a Latinoamérica. Eso era una editorial obrera, creada por trabajadores y trabajadoras para los trabajadores y trabajadoras. Entonces tenían una dimensión tremenda, pero es que además los espacios donde esa
donde esa literatura se consumía, eran espacios que controlábamos nosotros. Eran ateneos y espacios de sociabilidad que se construían también para nuestros mismos fines. Y es más, ponían en práctica algunas cosas que salvaban esas grandes lagunas como era el analfabetismo. No es solo que montaran una escuela racionalista, es que a lo mejor un jornalero de Jaén, que yo soy de allí, a lo mejor se tiraba 10 horas en el Tajo, segando, y cuando se iba al Ateneo, si no sabía leer, no tenía por qué preocuparse porque le iba a leer otro compañero. Iban a generar un debate colectivo y un aprendizaje colectivo que hacía que trabajadores manuales tuvieran un conocimiento político sorprendente para la época y fueran poco domesticables. Poco domesticables, entre otras cosas, ¿por qué? Porque los temas de los que hablaban esos folletos eran, y con este asunto de la memoria histórica, se habla mucho de memoria histórica ahora, pero nuestros compañeros y compañeras que pusieron en marcha esa genealogía sabían también de dónde venían. Esa memoria histórica no es algo que no hayamos inventado ahora. Esa memoria histórica implicaba que los compañeros y compañeras del movimiento libertario al principio del siglo XX sabían que su historia era una historia que era negada por la historia de la burguesía, por la historia del poder, y era una historia manipulada. Si se contaba, por ejemplo, de la Semana Trágica de Barcelona, de 1909, se contaba que era una insurrección donde las mujeres le habían metido fuego a la iglesia, que lo único que se pretendía era asesinar a los curas, que era un periodo de caos, de días, no. Pero si esa historia la contaba el movimiento libertario a través de sus textos, enseñaba que se le había metido fuego a la iglesia porque los curas estaban diciendo que los hijos de los obreros fueran a la guerra de Marruecos. Mientras que los hijos de los ricos pagaban un dinero y se quedaban en su casa tan ricamente. Hasta que llegaron las mujeres y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Nuestros hijos no van a la guerra de África para salvarle las castañas a un ricachón. Y los curas que le decían, no, no, es que esos demás cristianos tenéis que ir a la guerra, también pasaron por ahí. Y el pueblo se enfrentó contra ellos, como hombres, no por una cuestión divina, es que eran hombres del poder. Entonces, encontraremos que a principios del 20 el movimiento libertario escribía y publicaba textos sobre su memoria, sobre su genealogía, que es, al fin y al cabo, lo que hacemos hoy en día. Memoria histórica implica recuperar una memoria que nos ha sido negada y rastrear genealogías que han sido sepultadas. Pues esa memoria se ponía en juego en este tipo de literatura modesta que publicaba el movimiento libertario. Porque ellos también hacían memoria y sabían de dónde venían. Ahí, si nos acercamos, por ejemplo, a los catálogos del movimiento libertario de la época, veremos que hay folletos sobre la Comuna de París, sobre la insurrección del petróleo de Alcoy, sobre un montón de procesos revolucionarios a nivel mundial, que evidentemente el conocimiento de esos procesos no le interesaba al poder, pero el movimiento libertario publicaba esos textos para que la gente se sintiese orgullosa de esa tradición de lucha. Pero ya no solo eso. El movimiento obrero y el movimiento libertario en el Estado español concretamente tenía lecturas prefigurativas, que es todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día. Y me explico. La mayor parte de esto, hay un libro muy bueno que se llama Utopía no es una isla, de Laila Martínez, publicado por Episcaya, que habla del efecto que tienen, ¿no?, en nuestros imaginarios políticos el consumo voraz de distopías, ¿no?, que tenemos, ¿no? Muchas de esas distopías se han hecho para intentar analizar los peligros de la sociedad del futuro. Pero cuando las consumimos de manera masiva, la ficción genera un efecto en nuestro imaginario. Y ese efecto que generan esas distopías consumidas de manera masiva es que nos resulta prácticamente imposible visualizar un futuro positivo para la mayoría social. Nos resulta prácticamente impensable pensar una sociedad del futuro sin capitalismo. Imaginad cómo se opone eso al consumo, en el mejor sentido de la palabra, consumo y disfrute de utopía que hacía la gente de a pie de calle. La nueva utopía de Ricardo Mella, 1945 de Alfonso Martínez Rizo, un montón de textos editados en formatos modestos que permitían a los trabajadores y trabajadoras de principios de siglo prefigurar un mundo en el que no iba a haber
en el que no iba a haber una opresión de los pocos sobre los muchos, en los que les permitía a lo mejor incluso imaginar, hay una utopía también muy bonita que se llama Macrobia, que la publicó Albano Rosell, creo, donde habla prácticamente de una Arcadia en un pequeño reducto de Uruguay, de Paraguay, que es una Arcadia ecologista, naturista, vegana. Se publicó hace muchísimo tiempo, en el que se convive con los animales y no tenía el nombre de veganismo, pero no se come ningún producto, no se toma ningún producto de origen animal. Es decir, 1945 de Alfonso Martínez Rizo es también un texto que imagina una sociedad del futuro en 1945. Ese texto yo creo que se publicó en los 30, pues donde había socialismo, donde alguna utopía, desde luego, vista desde nuestra perspectiva, y esto lo digo también porque creo que es bastante interesante, algunas de esas utopías dan miedo, ¿eh? Por lo que tienen de celebración del industrialismo, del racionalismo a ultranza, de pensar que las máquinas lo podían con todo, ¿vale? Y dentro del movimiento libertario hay como muchas variaciones y eso es también interesante. Hay un anarquismo antiprogresivo, antiprogresista que entiende que la Arcadia o el mundo de la naturaleza, de lo no tecnificado, de lo no industrial es lo óptimo. Y hay otro anarquismo más de raíz obrera, más industrialista, que entiende que la técnica será la que nos salve, ¿no? Y esos dos discursos conviven, ¿no? Entonces, toda esa utopía adoptan este formato, el formato también del folleto, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos que el folleto, que podría ser una de las genealogías del fanzine contemporáneo, tiene que ver con lo que para mí está en el músculo o en el centro de la cultura fancinera, de la cultura del do yourself, que es la cuestión de la autonomía y de la acción directa, de generar materiales con tus propios medios y que esos materiales tengan una capacidad de transformación. Yo hablaba que esto es, en el caso del movimiento libertario español, una autonomía que es incluso una autonomía colectiva, una autonomía de clase, pero para mí, desde luego, es igual. Llega la dictadura, llega el exilio, nuestros compañeros y compañeras, igual que compañeros y compañeras exiliadas de otros movimientos políticos, intentan construir sobrevivir a la larga noche del exilio, intentar no perder la esperanza, construir espacios de sociabilidad en Sudamérica, en México, en Argentina, en un montón de países, en Francia, incluso en Australia, en el norte de África, en todos los sitios donde llega el exilio español, intentan montar espacios de sociabilidad y mantener viva la bandera de la cultura del exilio y en concreto de la cultura libertaria por la parte que nos atañe, ¿no? Hasta tal punto que en el año del 45 en adelante, la industria editorial anarquista se recompone en Francia. Se recompone con cierta facilidad en Toulouse, pero también en París, en muchos sitios. Sus textos son publicados en español, son consumidos no solo por exiliados del movimiento libertario, sino por exiliados de todo tipo, incluso por exiliados de origen liberal, que encuentran que el anarquismo español tiene un músculo editorial potentísimo, al que no le gana a nadie, y las lecturas, por ejemplo, del exilio español en Francia, casi todos son lecturas que provienen de un poco de esa industria editorial del movimiento libertario, ¿no? Y siguen con sus colecciones, con su espíritu también, ¿no? De autonomía, ¿no? Hasta tal punto que aquí tengo, por ejemplo, dos textos que se incardinan un poco en esa tradición del formato modesto. Un texto grapado, sencillito, editado en Toulouse, ¿vale? En el exilio. Se llama Fuera de la Ley. ¿Por qué me traigo este folleto? Este folleto es un folleto de Mauro Bajatierra. Mauro Bajatierra era un panadero madrileño que fue al que le interesaba mucho la fotografía. Fue periodista para CNT y para otros medios libertarios. Cubrió la guerra civil en el Frente de Madrid, publicando unas crónicas que se publicaban prácticamente a diario en el periódico CNT, unas crónicas maravillosas. Con una vida increíble, o sea, con una vida increíble. Estuvo exiliado en México, estuvo con Zapata, bueno,
Mauro, cuando los nacionales llegan a Madrid, él tiene posibilidad de salir de Madrid, era uno de los periodistas importantes de la CNT. La organización consideraba que no se podía perder a Mauro Bajatierra, tenía que seguir escribiendo en el exilio, era una persona con la que se tenía que contar y evitar que Mauro Bajatierra se moviese hacia los puertos de Levante para intentar salir en algún barco, o bien hacia África del Norte, donde fuera. Mauro Bajatierra dijo que no iba a ir a ningún sitio, que él ya lo había vivido todo, que había vivido la anarquía, que había visto un proceso de socialización brutal, donde la economía había quedado en manos de los de abajo, donde eran los trabajadores y las trabajadoras las que mandaban en el día a día. Y al que ya era muy mayor decidió no salir de Madrid. Unos falangistas llegaron a su casa, él se defendió en su panadería como si fuera una película del oeste y finalmente lo asesinaron, ¿no? Este folletito se publicó y para que veamos un poquito esa idea de la memoria, del recuperar a nuestros personajes fuera de la ley, que pertenece a las lecturas de juventud, que esta colección dirigida por la Montseny, vamos, por la Montseny, básicamente. Eran textos pequeñitos, moralizantes, que se enfocaban sobre todo para que los leyesen jóvenes, hijos e hijas de compañeros, pero no solo, que lo que pretendían era levantar historias en las que pudiesen los chavales verse reflejados o aspirasen a ser, no es que aspirasen a ser, sino que les planteasen modelos distintos de hombres y mujeres donde se valoraba a esos personajes no a lo mejor por el dinero que tenían o por... No, porque eran buenas personas, porque tenían valores positivos, porque eran revolucionarios, porque tomaron decisiones. Y esta era la colección Lecturas para la Juventud. Este eran el tipo de personajes, ¿no? que se ofrecían. ¿Quién eran los protagonistas? Mujeres emancipadas, mujeres que no se doblegaban a los mandatos de la iglesia, y esto era lo que leían los chavales, ¿no? Pues en este folletito, que se reeditó en Francia, está esa historia, ¿no? Esa historia de Mauro Bajatierra, donde se le rinde un poco de homenaje, ¿no? a Mauro, ¿no? Pero en el año 48, y esto es lo interesante, ¿no? Cómo textos de actualidad vivos nos permiten, en un ejercicio de memoria que hacemos desde hoy y que solo es comprensible si accedemos al documento, nos permite acceder a historias que no han sido negadas por 40.000 sitios. Y en concreto, en el mundo del anarquismo, que nos quedamos solos y solas, que no tuvimos ningún apoyo, ningún bloque, todo el mundo nos pisoteaba, no había Unión Soviética que nos protegiese, no había capital que nos protegiese, éramos los derrotados de los derrotados. Si no existiese este folletito, nadie sabría lo que es Karagandá. Este folleto se publicó en 1948. Se publicó en Francia. ¿Qué cuenta este folleto? Cuenta la historia de unos aviadores del Ejército de la República que van a la Unión Soviética a formarse como aviadores y en la Unión Soviética les pilla el fin de la guerra. ¿Vale? Cuando acaba la guerra, los soviéticos le preguntan a esos aviadores, ¿qué queréis hacer? El que dice que no se quiere quedar en la Unión Soviética se le interna en el campo de trabajo. ¿Quién pensáis que dijo que no se quería quedar en la Unión Soviética? Trabajadores, pilotos de la Confederación Nacional del Trabajo, que querían ir a México, por ejemplo, que querían ir a otros países, que no querían quedarse en la Unión Soviética. Y se le internó en un gulag. ¿Quién sabe eso? Nadie. Ahora se sabe un poquito. En el campo de concentración de Karagandá, en el gulag de Karagandá, donde acabaron 25 pilotos, 30 y pico marineros, y que muchos eran de la CNT, pero no solo, porque había incluso de la UGT, hay un monumento. Eso está en Kazajistán, creo, hoy en día. Pero si no fuera por esto, la historia de esta gente pasaría desapercibida. La historia de estas familias pasaría desapercibida. Hoy alguien les recuerda y les recordamos porque esto se conserva. Entonces, al final,
Esto se conserva y es accesible porque hay un archivo que permite el acceso y que permite la documentación. Pero luego nos encontramos con que esta genealogía, la genealogía del fanzine libertario, a partir de los 60, de los 70, conecta con nuevas generaciones de militantes. Por supuesto, en España quedaría una larga noche todavía. Pero muchos compañeros y compañeras de la clandestinidad movían lo que podían, y ese mover lo que podían permitió también que en los 70, cuando murió el dictador, hubo una explosión de publicaciones, una explosión de cultura de apertura, que también se tradujo en una explosión de publicaciones periódicas, de cartelería, de editoriales, una riqueza y una vastedad ideológica increíble, ¿no? Esperanzadora al menos, bajo mi punto de vista por lo menos hasta el año 82. En ese momento, tener en cuenta que se había muerto Franco hace nada y que muchas de estas historias, prácticamente, estas historias no, nuestra historia, cuando digo nuestra hablo de la historia de las de abajo, de los de abajo, habían sido silenciadas durante muchísimo tiempo. Silenciadas hasta el punto que la gente no conocía de dónde venían, quién eran sus familias, por qué habían matado a su bisabuelo, a su abuelo, todo el mundo callaba. Nadie sabía, por ejemplo, que a lo mejor una finca de su pueblo, a las afueras, se había socializado, se había repartido la tierra del señorito, que el día 19 de julio ya estaba fuera porque sabía lo que iba a pasar. Es decir, esa historia secreta, la socialización económica, de la creación de ateneos, de la creación de escuelas populares, esas historias de la revolución habían sido silenciadas. Pues durante los años 70 hay una explosión de esa historia, de los pensadores, por ejemplo, que habían sido negados, que a la gente no les llegaban. Y muchas de esas publicaciones no se hicieron, a pesar de que hubo muchas editoriales, y algunas de ellas que parecería mentira que empezaran así. Algunas de ellas, por ejemplo, como Tusquets, que tenía una colección de temas libertarios, ¿vale? Tusquets, que por ejemplo tenía un libro que se llamaba Ni Dios, ni Amo, ni CNT. Tusquets, que publicó un libro sobre mujeres libres, uno de los primeros que se publicaron sobre mujeres libres. Estas editoriales, que luego se hicieron comerciales, se apuntaron al carro, a la explosión, digamos, de Anagrama también publicaba temas libertarios, ¿vale? Pero al margen de estas editoriales y de las editoriales que crearon las propias organizaciones obreras, volvió el formato fanzine a explosionar. Volvió a explosionar hasta tal punto que si tú te acercas al archivo de la fundación, encontrarás que hay miles de publicaciones periódicas grapadas, sencillitas, desde el año 73 hasta el año 82, hay muchísimas, muchísimas. Cada sección sindical, cada pequeño ateneo, cada grupo montaba su publicación, no sé, generaban sus debates propios a todos los niveles. Aquí en Valencia hay un montón. Nosotros conservamos muchísimas publicaciones valencianas y levantinas, la hostia, muchísimas. Algunas de ellas las han consultado investigadores cercanos a vosotros, como Vicente Belver, por ejemplo, que no sé si lo conocéis, un compañero del PUNT, que muchas de estas publicaciones la ha conservado, la ha consultado en la FAD, ¿no? Y hablamos de publicaciones no solo libertarias, sino feministas, ecologistas, del mundo de la cultura underground. Este folleto, por ejemplo, que se publicó en el año 76 en Barcelona, de Grandizo Muniz, La Jornada de Mayo, es un texto que publicó Grandizo Muniz, era un trotskista, no sé si era mexicano o argentino, disculpad. Este es un folletito que se publicó sobre la jornada revolucionaria sobre la jornada de mayo del 37, en Barcelona. Me lo he traído aquí para que veáis un poco que incluso en estas memorias, que no es solo una memoria, son memorias que a veces generan conflicto entre sí, hasta las memorias sepultadas de corrientes ultraminoritarias como el POUM, no a lo mejor ultraminoritarias, pero sí minoritarias. Estos folletos permitieron reconstruir esta historia súper silenciada, en folletos, en formatos muy sencillitos, eran muy consumidas, ¿vale? Y permitía que la gente
un determinado momento se le habían negado como cierta historia o solo se le daban versiones canónicas, pues pudiera tener formatos sencillos con los que construir su propia mirada sobre la revolución, sobre los procesos sociales que se habían vivido, ¿no? Esta explosión, que nosotros en la FAL desde luego tenemos muchísimo fondo, esta, este vínculo directo entre los sectores populares y lo que hoy en día sería asimilable al fanzine o directamente al fanzine, no desaparece en el Estado español, pero ni siquiera en muchos sitios no desaparece con este giro neoliberal, ¿no? O con el proceso de recuperación del proceso, que yo bajo mi punto de vista, ese proceso de encantamiento, de entusiasmo, bajo mi punto de vista, se diluye a partir del 82, a partir de la victoria del PSOE, pero también a través de los procesos de infiltración policial, la expansión de la heroína. Pensamos que quizá toda esa explosión del fanzine, del formato sencillo, de la creación colectiva y popular, se queda hasta los 70, pero si uno se acerca al archivo, veremos que ya no es que eso no sea así, sino que hay una hornada de militantes, muchos de ellos empezamos en ese momento, que nos acercamos a este tipo de literatura, a este tipo de tradición, por el fanzine de los 80, de los 90, ¿vale? En mi caso, concretamente, a lo mejor del fanzine anarcopunk, pero toda la cultura del fanzine skin, del el fanzine vinculado a lo mejor a colectivos antimilitaristas en el contexto, por ejemplo, de la lucha pro insumisión, es decir, las nuevas luchas se dotan de sus propios canales y esos canales y esas luchas siguen haciendo genealogía, siguen haciendo memoria. En el caso de la lucha pro insumisión, siguen haciendo memoria de esa tradición antimilitarista ibérica y anarquista. Siguen reconociéndose en aquellos insumisos que prefirieron enfrentarse al poder en Barcelona en 1909 que ir, por ejemplo, a la guerra de África. Esa memoria sigue incardinando sus ganas de luchar, se siguen reconociendo en una tradición de lucha que no ha sido silenciada, que no ha sido borrada y que ha sido continuada y socializada a través de una creación colectiva y popular, muchas veces anónima, que esto es también tremendamente interesante, que ha cobrado vida a través del fanzine, ¿no? Es más, en muchos sitios es el fanzine el que recupera tradiciones o culturas políticas que no han tenido continuidad. Que no han tenido continuidad. Si uno se acerca, por ejemplo, independientemente del proceso político más actual, si uno se acerca, por ejemplo, a la explosión política en lo que tiene que ver con nuestra cultura libertaria de la Grecia del 2000 o del Chile de los 2000, ¿vale? Que son corrientes anarquistas en países con poca tradición libertaria, esa socialización de las nuevas ideas libertarias, en concreto de algunas corrientes como el insurreccionalismo o corrientes más anarquistas individualistas, se hacen en países donde esa cultura política había desaparecido. En Chile, el movimiento libertario en los años 20 había sido esquilmado. Prácticamente ya no existía. Pero es el fanzine anarcopunk de los 90 y los 2000 el que siembra la semilla de una nueva militancia que enarbola la bandera roja y negra, que al final genera una cultura política que no encuentra raíz o que su raíz está mucho más cortada, mucho más larga, y esa gente ha socializado su idea creando fanzines directamente. Ahora quizá pequeñas editoriales, pero al principio fanzine puro y duro. Y si uno se acerca a la producción cultural del movimiento insurreccionalista griego de los 2000, son fanzines. En Chile, igual. Y esa cultura política nueva, que incorpora nuevos militantes y sigue trabajando con la genealogía libertaria y manteniendo viva la bandera de la acción directa y de la autoorganización, se sostiene y se reproduce con estos pequeños formatos.
Entonces, a la hora de la verdad, esta herencia, esta genealogía de la que os hablo, es la que conecta con el memorialismo actual. Ese memorialismo actual, por mucho que nosotros en la clave de la actualidad, en la clave del derrotismo, se diría que casi ilustrado, parlamentario, que tiene que ver con la desafección generalizada. En estos ciclos de lucha, desde luego, y más con lo que ha pasado en las últimas elecciones, hay muchas cosas que se construyen por abajo que están difícilmente, están amenazadas, pero tienen bases mucho más sólidas como para que eso no se venga abajo, gracias al esfuerzo de mucha gente que construye por fuera de lo institucional, que construye por fuera de lo parlamentario, que construye por fuera de esos movimientos, ¿no? Que mete la cabeza en el trabajo diario, que construye con sus compañeros y con sus compañeras y que al fin y al cabo plantea alternativas que son muy difíciles de tumbar. Al memorialismo, en cierto sentido, le pasa eso. A lo mejor, un determinado memorialismo, el que tiene que ver con la justificación, con tus bases, ese memorialismo, más político si se quiere, puede estar más amenazado. Pero hay un memorialismo popular, de base, de colectivo, de peña que está haciendo documentales, de peña que está construyendo genealogía, que está recuperando biografías de militantes de sus pueblos, que a ese memorialismo creo que difícilmente se le para. Yo lo veo, no lo digo por fuera, ni con un falso optimista, ni un falso optimismo, aunque yo lo sea, aunque yo lo sea. En la batalla, en la gran batalla del tiempo, precisamente porque conozco esa genealogía. Pero ese memorialismo tiene que ver con historias que ya no tienen vuelta atrás. Me explico. Cuando Jorge, por ejemplo, saca este folleto, ¿vale? Hablando de la inmediata, esto ya no lo tumba nadie. Esto ya no lo tumba nadie. Esto es una pequeña herramienta, en este caso para el aprendizaje del patrimonio de la guerra, para poder ver el espacio que nos rodea y saber que hay compañeros y compañeras que se esforzaron por proteger la ciudad. Cuando la gente de Antipersona hace este fanzine, Batallones de Mujeres en Guerra y Revoluciones, que es un fanzine que rastrea la organización armada de mujeres, exclusivamente de mujeres, está construyendo genealogías invisibles que a lo mejor ya no lo son tanto. Cuando este fanzine se pone encima de la mesa y que se unan muchas cosas. Si este fanzine a lo mejor cae en manos de un documentalista, de un director o lo que sea, a lo mejor permite crear herramientas, productos culturales que permiten la socialización de experiencias revolucionarias que van a servir de referente para mujeres, para niñas de hoy en día. Y eso es positivo. Cuando la gente de la Asociación de Memoria Histórica de Cuenca, para financiarse, ojo, utiliza un fanzine como este, Bocear en el infierno, que habla de todos los boceadores antifascistas que murieron en los campos de concentración nazi, esta pequeña herramienta de memoria es difícil que se eche abajo. Esto también enraiza, esto son semillas. Y el fanzine está en eso hoy en día, en generar relatos disidentes, genealogía invisible, y eso se suma a un contexto en el que hay muchos y muchas compañeras trabajando para que esa memoria silenciada no desaparezca. En el ámbito de los archivos, y con esto ya acabo, ¿qué es lo importante de un archivo, no solo de la FAL? Bajo mi punto de vista, y sobre todo para materiales de este tipo, es difícil que podamos encontrar, yo lo digo, yo he trabajado, la mayor parte de mi carrera profesional la he hecho en archivos de la institución, ¿vale? En concreto en el Archivo Histórico de Jaén. Si uno se va a un archivo institucional, a un archivo de una ciudad o un archivo de una capital de comarca, generalmente lo que se encuentra ahí es documentación generada por el poder. El movimiento libertario, este movimiento que os hablo,
que tiene tanta... que considera el papel casi como un fetiche, que considera que la literatura, que los periódicos, que los folletos son liberadores, tiene una relación muy paradójica con el papel y con los archivos. ¿Por qué? Porque los jornaleros, los campesinos, los trabajadores, por ejemplo, que en un determinado momento, en estas revueltas del PAN o en estos procesos insurreccionales de finales del 19, ¿por qué una de las primeras cosas que hacían era meterle fuego a los papeles? Meterle fuego al archivo municipal, meterle fuego al registro. Porque sabían que en esos archivos se conservaba la documentación generada por el poder. La documentación generada por el poder para generar derechos para unos pocos que permitieran gobernar a los muchos. Yo he estado trabajando con documentación del siglo XIV que se ha conservado perfectamente, documentación de 1376, del siglo XV, del siglo XVI, porque el poder se ha preocupado de conservar esa documentación, porque era la documentación que permitía generar derechos para las minorías, para la oligarquía. ¿Vale? Cuando los reyes católicos generan la ley de las tres llaves, que eso implica que los cabildos, que los concejos, cuando se hacía un pleno, como los que se hacen hoy en día, se tomaba acta y eso se tenía que meter en un arca con 3 llaves, conservándose en un lugar seco, eso es lo que ha permitido que muchos de nuestros ayuntamientos hoy en día conserven las actas de los ayuntamientos. Pero es que en esas actas de los ayuntamientos, aunque hay siempre contestando, gente siempre contestando al poder, generalmente la gente que contesta al poder no sabe escribir, no deja registro escrito. Sin embargo, en nuestro archivo que construimos ahora, la FAL es uno de ellos, pero hay muchos archivos de movimientos sociales que no dependen de la estructura de archivos del Estado, pequeños archivos como la Fantinoteca. Esos archivos dan cuenta de las realizaciones de los de abajo, dan cuenta precisamente de las historias que debieran, que para el poder quisiera, que el poder quisiera que fueran silenciadas. Entonces, precisamente es lo contrario. Son centros documentales que permiten que las realizaciones de los de abajo tengan continuidad, sean rastreables y sean visibles. Cuando la Fundación Anselmo Lorenzo se gasta un dineral, un pastizal, cuando el archivo de la CNT mantiene en pie un centro de documentación donde podemos gastarnos perfectamente 500 o 600 euros en climatización al mes, ¿por qué es? Porque queremos que la documentación generada por los nuestros y por las nuestras, que no son solo los anarquistas, que son los trabajadores y las trabajadoras, la gente que ha pretendido cambiar las cosas, tenga una duración de siglos. Que nadie nos pueda decir, no, es que eso de lo de la anarquía es un cuento. ¿Cómo va a ser un cuento? Yo te pongo aquí, ojo, con todos sus claroscuros, sin mitos, precisamente conservar la documentación permite acercarse a los procesos revolucionarios con toda su grandeza, por fuera de los mitos. Eso es lo que nos permite incluso tener un acercamiento más ajustado a los procesos revolucionarios de hoy en día y ser empáticos. ¿Cómo le voy a pedir yo a los compañeros de Rojava en el norte de Siria que sean revolucionarios limpios de polvo y paja? Cuando los míos y las mías no fueron gente limpios de polvo y paja, porque eran hombres y mujeres que hicieron la revolución, sí, pero una revolución libre de mitos, y eso lo vemos en los papeles. Esos son los archivos. Y con el mundo del fanzine, lo mismo. Estamos hablando de creación popular, de creación y cultura colectiva, no mediada por las élites, por gente de abajo, anónima. Y eso, al fin y al cabo, ¿de qué nos está hablando? De una capacidad de autogestionar nuestras vidas, por lo menos en el terreno de lo cultural, de plantear acción directa en el ámbito de la cultura, porque la cultura también es transformadora. Si lo pensaban nuestros compañeros en 1910, ¿cómo no lo vamos a pensar hoy en el 2023? Pues claro. ¿Se puede hacer autogestión cultural? Pues claro. La importancia de los archivos, ¿cuál es? El acceso al acervo colectivo, que es clave. Que no esté solo en manos de coleccionistas, que no esté al socaire de lo que un coleccionista quiera hacer, que ese relato no esté mediado por grandes instituciones, léase Reina Sofía, sino por archivos ligados a los movimientos sociales, que no sean archivos recuperables, reificables, museizables, que sean los archivos de la gente, de la peña que lucha, que controle su espacio expositivo, sus centros documentales.
que no dependan de ninguna estructura estatal y que tengan medios acorde a los fines para los que fueron creados. Desde luego, la reificación, museificación de nuestros fanzines, de nuestras creaciones, no tiene nada que ver con nosotros porque nuestros fanzines, nuestros periódicos, nuestras revistas tienen que ver con las luchas vivas de hoy en día. No son objetos de museo. Y para eso necesitamos archivos. Y necesitamos también compañeros y compañeras que militen ahí, que pretendan hacer de ese acervo, de esa creación colectiva, algo por encima del coleccionismo, que es muy legítimo. Pero necesitamos espacios donde la gente se pueda acercar a esos materiales. Necesitamos esos espacios. ¿Cómo podría, por ejemplo, gente, investigadores como Vicente Belver, acercarse a la riqueza, a la vastedad, a la amplitud del movimiento libertario en el Levante, desde 1970 hasta prácticamente el 85? ¿Cómo va a poder ese investigador construir una historia silenciada, una historia que nos habla de un montón de colectivos, de centros sociales, de guerras ganadas, perdidas, luchadas, de huelgas, de historias silenciadas, si ese investigador no tiene acceso a los documentos? Inés Molina, por ejemplo, una investigadora que trabaja la historia de la contracultura madrileña en el formato impreso. ¿Cómo va a poder acceder a esa historia si no tiene los documentos a su alcance? Blanca Algaba, que estudia el mundo del fanzine en toda Europa y las tradiciones de lucha y su reproducción a través del fanzine de los 90 y de los 2000. Esos son investigadoras universitarias que hoy en día están generando relatos antagonistas. Y eso se tiene que hacer a través de archivos que garanticen ese acceso. Por eso, el otro día, por ejemplo, cuando Alejandro puso en marcha el compañero de la fanzinoteca, pusieron en marcha el crowdfunding, claro, es que se necesitan medios, se necesitan voluntades, con todas las limitaciones. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación del Semo Lorenzo, yo ahora mismo estamos 2 personas en archivo. Mi compañera Ana, que está catalogando todas las posteriores al 39, estará hasta noviembre. Digamos, como el profesional, entre comillas, ¿no? que está ahí, soy yo. Pero si no fuera, por ejemplo, por nuestros 15 colaboradores, no haríamos nada. Son peña que milita ahí. Peña que milita ahí, catalogando, haciendo divulgación, haciendo vaciado, digitalizando. Sin esos 15 colaboradores no podríamos estar haciendo todo el trabajo que estamos haciendo. No podríamos estar atendiendo a peña que nos envía correo electrónico a lo mejor desde Australia. No podríamos estar a lo mejor planteando que al mismo tiempo estamos ayudando, no sé, a 5 o 6 documentalistas. Por eso, un crowdfunding como este hay que apoyar. Y poquito más, porque ya llevo 1 hora. Yo creo que ahora os toca a vosotros, ¿vale? Y a vosotros. ¿Algo que queráis preguntar? En el panorama que se nos presenta, escucharte y saber que existís, para mí es la edad que te imaginas que tengo. Pues oye, un respiro y saber que estáis ahí, que el futuro tiene futuro, o sea, que pues ya el presente tiene un futuro, y que me he recordado épocas de mi vida en las que yo venía de una familia más bien de derechas, digamos, y llegó un momento, no en mi primera juventud, en mi segunda juventud, que conocía grupos, no sé si llamarlo de libertad de la seguridad de extremos, en el barrio de la zona de Valencia, pues había un movimiento de jóvenes que dirigían. Yo reconozco ahora que recuerdo ahora de una persona que era abogado, se preocupaba de los chicos que estaban en la cárcel y las chicas. Y digo, y yo creo que sí, todavía todavía no se ve lo viviendo. Gerardo, de apellido no me acuerdo. Pero suena aquí a todas estas personas, ¿no? Soy más joven. Usted es más joven.
No, joder, no me llame de usted. Se va a tocar. Aquí en Valencia tuvo unos días dando unas conferencias de esto y ahora lo último que yo sucedió es que estaba con Andalucía. Luego yo a poner en una conferencia en el mes de octubre a algunos países y me lo hace muchísimo claro. Tampoco sabéis, porque claro, los datos que tengo hoy no, yo además que no soy de Valencia, o sea que... Sí. estaba una revista que se llamaba Carnitín. Uh-huh. Sí, sí, sí me suena. Sí. Sí. Claro. Pero era una alegría de usted, de verdad. Bueno, yo me alegro. A ver, yo también es como... yo sé que puede parecer incluso un poco extravagante mi posición. Extravagante en el sentido de que hablas con mucha gente, incluso con compañeros compañeros cercanos a mí, y es verdad, hay como vivimos tiempos muy oscuros, oscuros en el sentido de que hay mucha incertidumbre, hay, bueno, no sé, hay un resurgir de la extrema derecha, eso está claro, pero esto a lo mejor se puede ver como de muy distintas formas, ¿no? Pero yo particularmente me quedo con que, sí, evidentemente, en el plano político, eh, eh, este resurgir de la extrema derecha no hace ir para atrás, ¿no? Eso está claro. Tienen valores que, bajo mi punto de vista, no construyen, no ayudan a caminar, no creo que estén a la altura de lo que se nos viene, ¿no? En un contexto de crisis climática como el que hay, pues imaginar, ¿no? Con gente que lo niega, gente que lo que permite, lo que quiere es perpetuar, ¿no? Este régimen, que al final los que se lo llevan se lleven más todavía, que solo sean felices las minorías y que todos los demás, pues que veamos, vivamos un poco como gallinas sin cabeza prácticamente. Eso está claro, eso es real. Pero yo creo que en el plano general, en la evolución, digamos, hay muchas cosas que es muy difícil que cambien. Pueden cambiar, pero se ha ganado también mucho. Se ha ganado también mucho. Se ha ganado mm, capacidad de legitimación. A lo mejor en el terreno, ¿qué os digo yo, no? De la organización obrera, pues sí, vemos que en cierto sentido se van perdiendo derechos, pero también se ganan derechos por otro lado. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy un pueblo pequeño de Jaén, ¿vale? Ese pueblo tiene dos núcleos. El núcleo histórico tiene 100 y pico habitantes. No tiene más. Un pueblo donde toda la tierra pertenece a tres señoritos desde siempre, donde no ha habido industria de ningún tipo y donde la gente ha vivido de trabajar para el señor. Muchos emigraron en los 60, otros volvieron, pero imaginaron, ¿no? Una historia de trabajo, de resignación ante el poder y con la iglesia, pues imaginar, ¿no? Con valores de conservación por todos lados y con muy poca capacidad para respirar aire fresco, ¿no? En ese pueblo, eh, pequeño, perdido, ultraconservador, hasta ultraconservador, si se quiere, ¿no? Pues con todos sus problemas, que los tienen, con todos sus problemas, pero hay mujeres que se pueden dar un beso en público y hay gente que les mira mal. Pero ya no es que no sean apestadas, es que hay gente que le dice, ole vuestro coño. Eso es una victoria. La libertad y la
construcción social que implica que, por ejemplo, el alcalde de mi pueblo sea homosexual hoy en día y que lo haya votado gente como mi madre, que dice, ¿pero qué pasa? Eso son victorias colectivas, pero victorias colectivas tanto en eso como en otros muchos frentes. Eso también es lo que le da rabia a esta gente. Eso es lo que le da rabia. Claro, le da rabia que cambien las cosas y que esto no sea una España de ordeno y mando y todo a bajar la cabeza y ahí por el carrilillo que os marcamos. Claro, esto se ha ido construyendo con una historia de desobediencia que hay que poner en valor y reconocerla. Y reconocerla implica que sí, que la cosa está mal. Pero joder, no neguemos las conquistas, que hay compañeros y compañeras que se han partido la cara por lo que hoy hay. Y no le perdamos la vista a esas conquistas porque será lo que nos anime a caminar. Yo lo que quiero decir muchas veces, y con esto acabo, es que si nos quedamos con esta tónica de confiar únicamente en el ciclo político, en lo electoral, en qué pasa por arriba, difícilmente tengamos ganas de construir por abajo, porque esa desafección, ese desencanto que se produce por arriba, rebota. Y cuando uno tiene la cabeza puesta en la militancia, en el construir cosas de manera sana por abajo, en el ser generoso, al final se construye, se va ampliando nuestro marco de poder, de conquistar cosas, y eso no lo tumba elección ninguna. Y si van a por nosotros, se les responde, porque hay masa, pero para eso necesitamos gente por abajo trabajando, militantes y peña que construya de manera colectiva. Y ojo, y esto también lo hace el mundo del fanzine y de la cultura popular, sin martirio, sin latigazo, sin rollazo, haciendo de la cultura algo celebratorio. Pasarlo bien con los nuestros, construir cosas positivas, abrazarnos, querernos, que puede parecer un rollo como muy... Pero es que es así. Es crear tejido popular y social que nos permita sentirnos orgullosos de lo que vamos construyendo, no de lo que votamos, sino de lo que vamos construyendo en el día a día. Y luego por arriba, bueno, pues si va mejor, que vaya mejor. Pero lo primero, fuerza por abajo. No, a mí no me parece saber cómo aparece, cómo se construye la fundación. Bueno, pues la FAL, imaginaros, la CNT se reconstruye a mediados de los 70, luego se legaliza. En el año 79 se celebra el quinto congreso. A ese congreso hay una serie de puntos relacionados con nuestros papeles, con nuestro patrimonio, con los locales, con la documentación, y hay un punto de patrimonio que se dice, tenemos que recuperar la documentación que nos han robado, ¿no? Esa documentación que se nos ha robado, pero también la documentación que sacó el Comité Nacional a Francia. Esa documentación llegó a Francia en el año 39, cuando entraron los nazis se pasó a Gran Bretaña, de Gran Bretaña en el año 45 volvió al Instituto de Historia Social de Ámsterdam y esas cajas se quedaron depositadas allí, pero no teníamos copia aquí en España, ¿no? Entonces, ese afán, digamos, por recuperar nuestro patrimonio documental, nuestros periódicos, nuestra prensa, nuestras actas, nuestra correspondencia, nuestras banderas, pues se entendía que no podíamos solicitar esa documentación para luego tenerla metida en cajones. Entonces, en el año 87 se creó una fundación. Esa fundación es la Fundación Anselmo Lorenzo, que al principio tenía muy pocos medios. En realidad lo seguimos a lo que es como si tuviésemos un Ferrari, pero con una escudería, ¿no? Con pocos mecánicos, pero ese es nuestro patrimonio. Tenemos un patrimonio documental enorme, grandioso, y se creó en el año 87 como para poder recoger todo eso. En el año 87 no se tenía local, instaló la Fundación Anselmo Lorenzo en la sede de la Comarca al Sur, de la CNT de Villaverde, que yo soy afiliado a ese sindicato de la CNT, que tenía un local enorme y la documentación se llevó allí.
Como ese local no tenía ningún tipo de condiciones de conservación idóneas, ¿vale? Lo que se hizo fue que se compró un local en Embajadores, que es la calle, el local de Peñuelas de hoy en día, que ese local tampoco tenía posibilidades de ser un archivo potente, porque no teníamos posibilidad de tener un espacio pues, para hacer charlas, presentaciones, y al margen de eso es que no podíamos seguir conservando documentación, porque va entrando documentación cada año y no teníamos espacio. Al final lo que se decidió fue tener la sede de Madrid para, digamos, el trabajo cultural y el archivo de Juncker, que os invito a que lo visitéis, yo vivo allí de hecho, que es donde se tiene el espacio de conservación con el depósito, el búnker de conservación, con toda la documentación, donde ingresan los materiales y donde se hacen todos los trabajos de catalogación. Pero la FAL surgió en el 87 por un acuerdo de CNT para poder archivar y conservar bien la documentación. Se dotó de una editorial, se dotó de una distribuidora, porque la FAL no es solo un centro documental, tiene un funcionamiento bastante amplio. El tema del ingreso del material, ustedes van en búsqueda de material, lo reciben porque sabe la gente que hay que llevar material a alguna sede. A ver, nosotros tenemos como varias fórmulas de ingreso, que sería, por un lado, la donación de particulares, de coleccionistas, antiguos militantes de CNT, sus familias. Luego tenemos la vía de las transferencias documentales de los sindicatos de CNT. Transferencias documentales, como se supone que la Fundación Anselmo Lorenzo es como si fuese el archivo histórico del sistema de archivos CNT. Por ejemplo, cuando la CNT de aquí de Valencia hace una reforma en su local y esa reforma implica que no pueden conservar un montón de documentación que tenían de la transición, pues esa documentación la transferencian al archivo histórico de toda la CNT, que es la Fundación Anselmo Lorenzo, ¿vale? Luego, cuando tú procesas la documentación, a lo mejor te encuentras que en esa documentación que supuestamente solo había cosas del 75 en adelante, no es así. Te encuentras, por ejemplo, fotografías de la guerra, no sé, ¿sabes? Fotografías del entierro de Chiqui, que fue uno de los últimos asesinados por el franquismo, es decir, cosas que ni siquiera los compañeros de Valencia sabían que estaban ahí. Pero eso es otra vía, las transferencias internas. Y luego la búsqueda de documentación es un tema bastante peliagudo porque el tema es que nosotros ahora mismo, si gastásemos, una de las cosas importantes, digamos, del funcionamiento de la FAL es que intentamos aprovechar y maximizar los recursos, intentando operativizar como en el trabajo de archivo a nivel profesional hay como mucha operativización del tiempo de trabajo. Tienes que medir muy bien los tiempos y en qué inviertes los recursos, ¿vale? Porque de eso depende qué es lo que haces con la documentación, qué vas a hacer a lo mejor con una documentación que te ha entrado hace 10 años y que todavía no está catalogada, ¿vale? Entonces nosotros podemos ir a la caza, entre comillas, de documentación siempre que eso no nos implique tiros en falso, ¿vale? Siempre que eso no implique que hemos hecho un esfuerzo de enviar correo electrónico, de hacer esfuerzo institucional, porque eso es tiempo que detraemos de la catalogación, de la mejora de conservación, de la atención a la investigación, porque tenemos recursos limitados. Y te pongo un ejemplo. Si a mí me llama Jenny Benimeli, una de las compañeras de Abel Paz, que vive en La Eliana, que tiene carteles originales de mayo del 68, porque ella estaba en el atelier de Bellas Artes que produjo esos carteles, y me dice, oye Juan, tengo aquí unos carteles, venid a verlos porque me voy a morir ya mismo y ya no sé lo que voy a hacer con ellos. Pues claro, evidentemente yo le digo a los compañeros de la fundación, y mañana a la Eliana, ver los carteles y cerrar una transferencia, una donación ya. Pero tiene que ser algo sobre seguro. Esos carteles hoy en día están en la Fundación Anselmo Lorenzo. Una colección de originales de mayo del 68 donados por Jenny, porque hemos ido sobre seguro, pero tampoco podemos marearnos mucho tiempo, porque como hay tantísima documentación pendiente de catalogación y cajas, por ejemplo, que están sin abrir, pues que a lo mejor abrimos una de esas cajas y es un tesoro, ¿sabes? Porque yo a lo mejor puedo tener 12 legajos que me ponga donación CNT León 1990, pero que luego a lo mejor sean cajas reutilizadas, incluso. Y que en esa donación, que te puede marcar una fecha extrema a lo mejor, que en 3 legajos pueda poner 1970, 1990,
Pues que eso, que en un determinado momento lo hiciera el donante hace un montón de tiempo y que ni siquiera estudiase bien la documentación y que te encuentres documentación clandestina de los años 50 o de los años 60, que pasa muchas veces. Y que en un determinado momento, abriendo documentación de los años 80, te encuentres un tesoro porque son compañeros a lo mejor de la guerrilla, del maqui. O sea que a la caza vamos, pero poco.